Queridos hermanos, los pueblos desde el inicio de la humanidad se dividieron en dos. Unos cuantos quedaron fieles a Dios, las de descendencia de Sem, de ahí viene Noé, Abraham, y después el pueblo destinado a preparar la vida del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, con su madre María, y los demás, por desgracia, han caído en el error religioso. No eran ateos, sabían que hay alguien arriba, pero el diablo interviniendo y sus pasiones hacia el pecado impulsando, habían, por desgracia, sacralizado, o que lo hagan no vale nada, es falso, las pasiones humanas, los pecados, se inventaron disque dioses, lo que llamamos el paganismo. Y el paganismo realmente es algo tremendo, porque el demonio tiene acceso libre a engañar a esta pobre gente y enseñarles todos los vicios y pecados posibles, al punto que cada vicio prácticamente tenía su disque dios o disque diosa. El dios de los borrachos, Bacchus; el dios de la guerra, el dios de los ladrones, el dios de la prostitución, del adulterio. Todo era vicio y pecado y sacralizado. A tal punto que un apologista cristiano del inicio del siglo II decía a los romanos: si su Dios, dice que Dios supremo, Júpiter, Zeus, fuera hombre, estaría en la cárcel. Y es verdad, un perdido de primera, asesino de almas y mujeriego de primera. Entonces, en otros lugares se hizo peor, llegaron a la brujería, a las supersticiones, a la magia, realmente invocaciones de los demonios, algo tremendo. Y otros lugares fue también tremendo, al punto que el demonio puso en la cabeza de estos pobres pueblos que el sol es Dios, el dios sol está enfermo, la noche tiene que luchar contra las estrellas y está fatigado, necesita una medicina para reparar sus fuerzas, la sangre humana, ni más ni menos. De ahí la idea totalmente falsa de un pequeño pueblo que se instaló en el centro de México, los aztecas, y haciendo guerra a las tribus vecinas, y todos los guerreros que atrapaban estaban sacrificados al disque dios sol, arrancado su corazón, y comían su carne. Y después los pueblos vencidos tenían que pagar impuesto a estos conquistadores malísimos, pagar impuestos en forma humana para alimentar sus disque dioses y alimentarlos de carne humana, al punto que las tribus vencidas tienen que pagar unos 15, 20 mil personas por año a los aztecas, por ejemplo, para su comida y su sacrificio. Drogaban a esa pobre gente, la llevaban al cumbre de la pirámide, y ahí 5 hechiceros agarrando manos, pies y cabeza, uno arrancaba su corazón y palpitante le ofrecía al demonio mediante este nombre de disque Dios. Wow. Es algo gravísimo esto que hacemos. ¿Quién de ustedes aceptaría que le quiten su hijo, su hija, su esposo o esposa, o padre, madre, y le ofrezcan y coman su carne? ¿Quién de ustedes? Es algo serio. Por eso estos pueblos, hartos de esta opresión, de esta tiranía, de esta cosa abominable, y bien cuando conocieron el Evangelio, se pusieron del lado del Evangelio. Dije, el paganismo fue algo diverso, pero todos en error, y por desgracia llegaron también a sacralizar a tal punto el Estado, que el Estado era el Dios supremo finalmente de todos. Nadie tenía ninguna libertad. Los disque libres eran esclavos del Estado, hasta que vino el deseado de los collados eternos, el Mesías, el anunciado, profeta de los profetas, Señor de los señores, el Emmanuel. Y cuando nació nuestro Señor, después de larga preparación en el pueblo judío, bien unos de estos paganos que por revelación de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, vieron una estrella milagrosa
impulsados, claro, internamente por Dios, fueron a Jerusalén, preguntan, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella. Y el usurpador, Herodes, que de hecho no era judío de raza, pero con la ayuda de los romanos se hizo del reino de Judá, y bien espantados, quedaron alborotados, Herodes y todo el pueblo. ¿Qué está pasando? Mire lo que dice el Evangelio. El rey Herodes, al oír esto, donde está el rey de los judíos, se turbó y toda la Jerusalén con él, y convocando a los sacerdotes, póngalos a los biblistas, obispos, sacerdotes de este tiempo, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaba dónde había de nacer el Cristo, el Mesías prometido. Y ellos, buscando en la Sagrada Escritura, en los profetas, profeta Miqueas dice, aquí está, en Belén tiene que nacer, porque está dicho por profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo, el jefe, que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces ya saben dónde tiene que nacer, en Belén. Belén no está lejos de Jerusalén, pocos kilómetros. ¿Qué hace el astuto rey? En lugar de decir gracias Señor, ¿qué hacen los sacerdotes, los escribas? Gracias Señor, bien, no, nada. El astuto rey llama en secreto a los visitantes, los reyes magos, y váyanse, está en Belén, vayan a hacer sus devociones, regresen para decírmelo para que yo también que vaya. Pero su intención era falsa, era torcida, quería matarlo. Los reyes salen de Jerusalén, la estrella aparece otra vez y se para sobre el lugar donde estaba el niño Jesús. Ya no está en la gruta, ya está en una casa porque ya hay menos gente en Belén. Y bien, se presentan, dice, al ver de nuevo la estrella recibieron gran contento y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Entonces ahí realmente son inspirados por Dios para hacer este homenaje al niño Dios. Y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Y habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Herodes tenía mala intención. Y bien, esta misma noche el ángel del Señor apareció al Señor San José y le dijo, levántate, toma la madre, el hijo y vete a Egipto hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, queridos hermanos, estos reyes magos son las primicias de los pueblos paganos. Son las primicias de todos esos pueblos que se habían desviado del camino recto. Y Dios en su misericordia, y bien manda unos, podemos decir, representantes de esos pueblos a recibir al Mesías. Los pastores judíos habían recibido la noticia por el ángel, porque ellos sabían las profecías, esto por las cosas de la naturaleza. Y nuestro Señor, al terminar su carrera en este mundo, su misión de pesebre, 33 años después sube al Calvario, al altar del Calvario, y nos mereció la salvación, no solamente para el pueblo hebreo, que tenía la misión de preparar su venida, sino preparó la redención, la salvación para todos los pueblos, todas las naciones, todos los continentes. Él, por ser el creador de todos, bien quiere salvar a todos. Y al subir al cielo, ¿qué dijo a sus embajadores, a sus apóstoles que ha enviado, misioneros, esos enviados? ¿Qué les dijo? Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Todo. Vayan en todo el mundo. Predica el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, comunican mi redención, salvación a todos.
enseñándoles, es decir, evangelizándoles, todo cuanto os he dicho. Y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que hermanos, tenemos la dicha, después unos 2000 años, de tener esta fe divina y católica, esta fe en el Mesías. Y estos reyes magos, que no son magos así de magia, sino son especialistas de la astronomía, así llamaban a estos sabios en esa época, y bien son primicias de los pueblos del cual nosotros venimos también. Nuestros antepasados todos eran idólatras, adoraban cualquier piedra, cualquier demonio, cualquier tontera, y los valientes embajadores de Cristo, empezando con los 12 santos apóstoles, y bien con riesgo de su vida, y de hecho todos fueron martirizados, menos San Juan, fueron predicar, enseñar, bautizar y dejar lugartenientes para continuar la obra, transmitiendo los poderes que Cristo les había dado en la persona de los obispos y de los sacerdotes, y el obispo de Roma llamado Papa. Bien. Nosotros tenemos la dicha de estar en línea directa de la fe católica y apostólica. Católica significa cristiana, universal e integral. Rápidamente, el demonio, además de suscitar persecuciones sangrientas contra los cristianos, suscitó también herejías. Suscitó gente orgullosa, hinchada, formar sectas, formar falsas iglesias. De hecho, en el tiempo de San Pablo ya empezó esto. Apenas evangelizó a los Gálatas, que es centro de Turquía actual, y bien unos judíos hacían competencia a San Pablo, van a enseñar mezclando ¿qué? El evangelio con otras cosas. Les decían a los Gálatas, si quieren salvarse, bien tienen que seguir la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés se acabó con Cristo. Cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo, ¿se acuerdan? De arriba hacia abajo, ya significa se acabó el Antiguo Testamento. Y bien San Pablo, por el Espíritu Santo, tacha de insensatos y necios a los Gálatas, diciendo, ¿quién les ha trastornado la cabeza? Cuidado, si nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, o un ángel del cielo les anuncia un evangelio, un mensaje, una fe diferente del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Anatema, sea maldito. Desde el inicio hubo herejías. Tenía competencia de otros predicadores que le fastidiaban. Escribe a los Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, 14, diciendo, esos tales son falsos apóstoles. Ellos mismos se envían, eso no funciona. Es como una persona se presenta a un país extranjero, yo soy embajador de... No, señor, ¿dónde están tus credenciales? ¿Quién es el presidente que te mandó? No, entonces no funciona. Esos tales son falsos apóstoles. Obreros engañosos, trabajan sí, pero que engaño. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros, dice. Sus ministros. Este es el tiempo de San Pablo. Siglo I, siglo II, siglo III, inicio del IV. Hubo herejías tremendas. La gnosis, los gnósticos y otras sectas que hacían competencia. Al punto que los mismos paganos ya empezaban a imitar a los cristianos unas cosas, inventando formas de sacramentos de aquello para engañar. Pero los obispos, lugartenientes de los apóstoles, defendieron la fe íntegra que Cristo nuestro Señor, Redentor nuestro, les había confiado. Por eso dijeron, donde quiera que usted vaya, si ve un templecito, una iglesia, algo de la iglesia de Cristo, pregunta si son católicos, es decir, si son miembros de la iglesia universal, la que empezó con los apóstoles.
Si no son católicos, no entre, te enseñan herejías. Se tiene un evangelio mezclado, falsificado, trastornado, diferente, distinto. Por eso decimos la iglesia es una santa católica y apostólica. Apostólica significa que viene en línea directa de los apóstoles de Cristo. ¿Qué poderes habían recibido los apóstoles de Cristo? ¿Cuáles son los poderes que recibieron? Recibieron el poder de representarlo. Como el Padre me mandó, yo os envío. Vayan. Son enviados, legítimos. Reciben el poder de predicar su evangelio. Prediquen, enseñen, bauticen. Todo eso es San Mateo capítulo 28, 19, ¿sí? Recibieron el poder de representarlo. Quien a ustedes escucha, me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza. San Lucas 10, 16. Recibieron el poder de perdonar los pecados de la gente. Recibieron el poder de perdonar los pecados, sí, San Juan capítulo 20, 21. Recibieron el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, a quienes han perdonados, a quienes tienen que quedar retenidos. Recibieron nada menos que el poder de, podemos decir, hacerlo presente realmente en su sacrificio, en su cuerpo, sangre sobre el altar. Este es mi cuerpo, es el cáliz mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre y alimentar al pueblo cristiano con este manjar divino. Recibió también el poder en la persona de San Pedro de apacentar la grey. Pedro me ama, sí Señor, apacentar mi grey, mis ovejas, mis corderos, etcétera. Queridos hermanos, estos poderes que los apóstoles recibieron los comunicaron a sus lugartenientes, que son obispos, episcopoi en griego, sacerdote supervisor y los demás ayudantes, que son los sacerdotes ordinarios, normales. Y el obispo de Roma después el Papa, ok. Ahora, si una iglesia no predica lo que siempre fue predicado de siglo en siglo, sea anatema. Sea anatema. Sí, pero vengo con la Biblia. Vete al diablo con tu Biblia, falsificada y robada. Cuidado, hijitos. El más grande tesoro de un católico es su fe. Si esta fe se pierde, no tiene nada. Muchos me dirán, Señor, Señor, el día del juicio. Cristo lo dice, lo profetiza, lo anuncia. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagritos. ¿Y qué dice Cristo? Váyanse obreros de maldad, de iniquidad, no los conozco, váyanse. Por el poder del demonio harán tantos falsos milagritos que si fuera posible, los mismos elegidos serían tentados de seguirlos. Cuídense, hermanos. Si alguien viene a predicarles una fe diferente de la fe que han recibido sus padres, abuelos, tatarabuelos, anatema sea. San Juan en su segunda carta, es un solo capítulo, al final dice: si alguien viene a su casa y no trae esta doctrina, esta enseñanza, este evangelio auténtico católico, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe, lo saluda, participa en sus malas obras. Dije, los apóstoles dejaron lugartenientes. Clarificamos eso, también es importante. ¿Dónde está en la Biblia que los apóstoles dejaron lugartenientes? Ciego, usted que pretende leer Biblia, ¿no has leído 2 Timoteo 2:2? Donde dice San Pablo al obispo Timoteo: lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de enseñar a otros. Hay una transmisión, una comunicación íntegra de la doctrina sana. Oh Timoteo, también Tito, predica la sana doctrina.
Te dejé en tal lugar como encargado para que tape la boca a los que hablan de cosas que no convienen. Oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Qué es un depósito, hermanos? Es algo que no es nuestro. Alguien nos confía algo, este depósito no es mío. No puedo destruirlo, cambiarlo, despilfarrarlo o venderlo. Está confiado. Oh Timoteo, guarde ¿qué? El depósito de la fe. 1 Timoteo 6, 20. Y antes de irse de Éfeso, San Pablo, junto a los obispos presbíteros de esta región de Turquía actual, Éfeso, dice: el Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado, porque yo sé que después de mí, de entre ustedes saldrán lobos feroces que van a destruir el rebaño y jalar detrás sí a la gente. El Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Pero cuidado que eso, hermanos, el Espíritu Santo los puso obispos no así en el aire porque un día se despertó, ya soy obispo. Esto no. Los puso obispos sí por la mano de los apóstoles, la consagración. Por lo tanto, cualquiera que funda una iglesia fuera del camino recto y católico de 2000 años, anatema sea. No se dejen engañar. Estamos nosotros, los pueblos de la gentilidad, que hemos recibido gracias a los auténticos judíos, hijos de Abraham, Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, etc., el evangelio verdadero, hoy hacen todo para destruir este evangelio en nuestras almas, familias y patrias. Esta multiplicación de sectas no es azar. Es un tiempo apocalíptico. Y por desgracia, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, fueron intoxicados con doctrinas que no son católicas. No todos, una parte. Hicieron reformas, disque reformas, hace unos 60 años en la iglesia, y abrieron la puerta a todos los lobos feroces. Todos. Falsificar el evangelio. A la herejía le llaman hermano separado. Claro, amamos todos los hombres, cristianos y no cristianos, toda la humanidad, criatura de Dios, la amamos y queremos comunicarle el evangelio de Cristo. Pero aceptar, legalizar lo que es falso es una infidelidad a Cristo, a su evangelio. Jamás de los jamases la Iglesia Católica había dicho que una secta, una falsa iglesia puede salvar. Y ahora dicen que son instrumentos de salvación. Mentira. Son instrumentos de perdición. No es azar si Hispanoamérica, desde Texas hasta Argentina y Chile, no es azar que hasta el año 70, de 1970, no es azar si al menos 94-95% eran católicos. A pesar de todo el esfuerzo protestante, masónico, anticristiano de 2 siglos antes. Y porque desde los años 70 por acá tenemos esta hemorragia, esta pérdida de millones de católicos. Sí, el que busca la historia sabrá que hasta el año 70 toda Hispanoamérica, al menos 94%, hasta 99% según los países, eran católicos. Y hoy perdimos 20, 30, 40, hasta 50% de los católicos. ¿Por culpa de quién? ¿Acaso las sectas eran tan fuertes? No. Abrieron la puerta a las sectas. Lo que llamamos falsos católicos, tachados de modernistas. La palabra moderno suena bonito. Y bien son herejes que calentaron antiguas herejías para desarmar a los católicos. En 1907, el Papa San Pío X condenó un grupo de sacerdotes, filósofos, pero ignorantes de primera, y orgullosos, teólogos, biblistas, con falsas ideas. Él mismos decían
somos modernistas, vamos a modernizar la iglesia, la fe, la moral, los sacramentos y todo. Y el Papa San Pío X calificó su doctrina cloaca de todas las herejías. Es decir, todo lo que es tóxico, falso, anticatólico y herético. Y por desgracia esta gente no se dio por vencida. Trabajaron bajo del agua el año 30, 40, 50, 60 del siglo pasado y pusieron sus ideas en la iglesia mediante el concilio pastoral y no dogmático Vaticano II. Y hoy estamos recogiendo los frutos, apostasía de millones de católicos. No solamente apostasía formal que han renunciado, fueron las sectas, o al Islam, o al budismo, o indiferentismo, también apostasía dentro de la iglesia, que quieren actualmente predicar otro evangelio. Se defienden para que la gente todavía sensata no se espante, pero mienten. Lo que siempre fue pecado, siempre será pecado. Punto. Los que quieren bendecir hombre con hombre de pareja, mienten. Son crueles, son herejes, no son católicos. Porque no se puede bendecir dos personas de pareja si viven en inmoralidad, en pecado. Si esto hacen, pecan, blasfeman, engañan, y Dios les pedirá cuenta de esas almas. Estamos en peligro. La fe pura, santa, inmaculada, católica está en peligro. Si alguien dice que hace falta ser misericordioso, la falsa misericordia es una tontera. Un borrachito ya está en 15 litros, misericordioso, le doy más que... No funciona. No funciona. El Evangelio es muy claro. No vivan en la ilusión mental, en el aire, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, cuidado borrachitos, ni los rapaces, usureros, ni los maldicientes, cuidado abogados mentirosos, tramposos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces irán al reino de los cielos, salvo si se convierten, se arrepienten. El que no se arrepiente de su pecado da la espalda a Dios, blasfema de Dios, niega de Dios. Los hermanos hoy quieren cambiar esta fe, y bien no podemos aceptar. La fe es como un balón. 20 pedazos cosidos, bien. Quite un pedazo, ¿qué pasa? Ya no hay balón. El que niega un punto de la fe católica ya no es católico. Punto. Ahora se defiende, no cambiamos la doctrina. Entonces, la práctica le cambia, claro que sí. Hace 50 años están con esta palabra de no cambiar la doctrina, cambiando la fe de la gente. ¿Cuántos católicos hoy ven normal que un hombre se case con un hombre? ¿Cuántos católicos se ven normal que una mujer, un hombre, por desgracia, abandonado o separado, se junte con otro, haga tu vida? ¿Cuántos católicos bautizados viven en unión libre, ni piensan casarse? Cuando les digo, ¿por qué te casas? ¿Y para qué? Ahora ya soy viejo. Tonto, salga del pecado. Es que hermanos, es gravísimo esto. Entonces, cuidado, esta fe que los apóstoles comunicaron a las naciones que eran paganas antes, que recibieron el Evangelio y que forman parte del nuevo pueblo de Dios, que es el pueblo cristiano, esta fe está en peligro. Está en peligro. Concluyo con unos consejos prácticos. Si somos realmente cristianos, queridos hermanos, debemos ¿hacer qué? Conformar nuestra vida con el Evangelio. Si no conformamos nuestra vida con lo que es el Evangelio, somos falsos cristianos. Unos pocos consejos, escuchen esto. Veamos el ejemplo que nos han dado los Reyes Magos, iluminados con la gracia divina, instruidos por María en los misterios de Dios, quedaron transformados en hombres nuevos.
Desde entonces vivieron de una manera digna de Dios, conforme a los que habían visto y a la fe que habían recibido. ¿Sucede lo mismo con nosotros? No basta haber recibido la gracia de la fe y del bautismo. Mi hijo recibió sus sacramentos. Sí, recibió sus sacramentos, ¿y vive conforme a los sacramentos? El hijo bautizado, confirmado, que no vive según el sacramento, bien perdió la gracia del sacramento. Cerró delante de sí la puerta del cielo. Cuando uno peca mortalmente, aunque bautizado con primera comunión y confirmación o matrimonio, bien si viene pecado mortal, cierra delante de sí la puerta del cielo, abre la del infierno. Claro, por ser bautizado tiene el don de la fe en la mente todavía, y eso debía regresarlo para confesarse, arrepentirse y lavar su alma con la confesión, sí, pero si viene pecado mortal, no. Entonces nosotros hemos recibido la fe y el bautismo. ¿Vivimos según el bautismo? ¿Qué hemos dicho el día de nuestro bautismo? Hicimos un pacto con Cristo. Claro, no hablábamos, entonces que alguien nos ha presentado. Por la boca del padrino hemos dicho, renuncio ¿a qué? A Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y cada Pascua, a la vigília de Pascua, renovamos esos votos. Y somos sinceros. Y somos fieles a esto. Es preciso también vivir según, además de ser bautizado, vivir según las enseñanzas de la fe y las máximas de Jesucristo. Nuestro Señor es muy claro. Porque me dice el Señor, Señor, y no hace lo que digo. Las obras son la garantía, el testimonio y la justificación de la fe. Noten esto. Si nuestro comportamiento, nuestras obras no coinciden con el Evangelio, andamos mal. Nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestro actuar cristiano y humano son garantía, testimonio y justificación de la fe. En la Biblia dice, el justo vive de la fe. Si nuestras obras no son conforme a la fe, nuestra fe es una fe muerta. Nuestra fe dice hay 10 mandamientos. Examinemos sobre esto. No he robado, no he matado. Cobarde primera. No has matado, no has robado porque tienes miedo a la policía, a la cárcel y los demás mandamientos. ¿Y cuántas supersticiones tienes? ¿Cuántos brujos, hechiceros te has consultado? ¿Cuántos horóscopos has leído? ¿En cuántas sectas estuvo o escuchado? ¿Cuántas veces hizo juramentos no ha respetado? ¿Cuántas veces, siendo sano de cuerpo y no enfermo, no fue a misa por flojo, porque tenía otra actividad? Ajá. Y cuando dice honra a tu padre y madre, ¿cuántas veces desobedecido a tu padre y madre? Los ha engañado, los ha robado, los ha mentido, los ha engañado. Y cuando cada vez los padres, en lugar de ser mano firme, educar en la recta doctrina a los hijos, el patojo, respetamos su libertad. Ajá. Y lo de la fornicación, ¿qué? Las miradas, los deseos, las porquerías de las redes sociales. ¿Eres cristiano? Bien, cuando miras esto, eres un diabólico. Que quede claro, hermanos. No has matado, no has robado porque tienes miedo. Y las mentiras, y los engaños, y los malos deseos. La fe sin las obras es una fe muerta. La fe sin vivir según el Evangelio es una muerta. También dice el Evangelio, a sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos damos? ¿Para qué os servirá haber sido bautizados si uno vive como un pagano? La fe es un beneficio de un valor infinito, pero agravará nuestra condenación si está muerta en nosotros, si con ella no hacemos buenas obras, no vivimos según el Evangelio.
A quien mucho se dio, muchos pedirá. Dios nos pedirá cuenta aún del único talento que nos ha confiado para negociar, hacer buenas obras, vivir cristianamente. Ahora bien, este talento es por lo menos nuestra fe. Nosotros conocemos a Dios en su ley, sus promesas, sus amenazas. ¿Qué excusa podemos pues darle? Ninguna. Hermanos míos, demos gracias a Dios por el don de la fe. Avivemos nuestra fe, alimentemos nuestra fe, no expongamos nuestra fe a las películas, revistas, discursos, videos, conferencias de gente que no es cristiana, católica, auténtica. Y cuídense también de este catecismo falso, modernista, criptoprotestante, masonizante, que engaña a la gente. Toman el catecismo de sus padres, abuelos, ahí está la fe auténtica y cristiana. Valoricemos nuestra fe y tratemos de implantarla en nuestro país, en nuestro alrededor, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, donde quiera. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo pierde la fe, regresa a la superstición. Cuando una persona pierde la fe, ya no tiene mandamientos. Cuando una persona es sin fe, es capaz de todo. Y en resumen les digo, el 90% y más de los graves problemas que tenemos son problemas religiosos. Si la gente siguiera los mandamientos, no habría ni problemas ni dificultades. Pidamos al Señor misericordia. Hemos, hace unos 500 años en estas tierras, recibido el don de la fe divina y católica. Amemos esta fe, conozcamos esta fe, estudiamos esta fe y propaguemos esta fe. En nuestra fe es luz para guiarnos en el camino de la salvación. Y si hemos fallado, resbalado, hay solución. Sean lo que sean los pecados que uno hizo, si se arrepiente de todo corazón, se confiesa, y bien será purificado, santificado, perdonado y tendrá la puerta del cielo abierta. Es la gracia que pido para todos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.